Brenda tiró los papeles sobre la mesa con tanta fuerza que el golpe resonó por toda la habitación. Me miró fijo, con los ojos encendidos, y señaló los documentos con el dedo como si ya hubiera ganado antes de que yo abriera la boca. Me voy a quedar con la casa, con los hijos y tú no vas a ver nada de esto. Adolfo, mi abogado, se inclinó hacia mí de inmediato. Su voz era un susurro tenso, casi desesperado. Aurelio, ¿estás loco? No firmes eso. ¿Sabes lo que estás cediendo? Yo tomé el bolígrafo. Y firmé sin dudar. Brenda llamó a su hermana Juana esa misma noche. Los escuché celebrar desde el pasillo. Risas, brindis, palabras que cortaban como vidrio. Ella creía que me había destruido, que había ganado todo. Pero yo estaba sonriendo. Porque Brenda, en toda su euforia, en toda su certeza de que me había aplastado, había olvidado algo. Algo que lo cambiaba absolutamente todo. Y en el momento en que ella firmara esos papeles frente a juez, ese olvido iba a costarle todo lo que creía haber ganado. Cada centavo, cada metro cuadrado, cada victoria que había celebrado antes de tiempo. Pero para entender lo que pasó ese día, tengo que llevarte 18 años atrás. Porque esta historia no empezó con un divorcio. Empezó mucho antes, en silencio, con pequeñas cosas que yo fui ignorando durante demasiado tiempo. Con miradas que desvié. Con preguntas que no hice. Con verdades que preferí no ver porque era más cómodo seguir creyendo que todo estaba bien. Conocí a Brenda cuando los dos teníamos 27 años. Ella era el tipo de mujer que llenaba una habitación sin esfuerzo. Hablaba fuerte, reía más fuerte todavía, y tenía una manera de mirarte que te hacía sentir que eras lo más importante del mundo. Yo era ingeniero. Trabajaba 12 horas al día, dormía poco y soñaba con tener algo propio algún día. No tenía mucho que ofrecer en ese momento, al menos no en términos materiales, pero ella decía que eso no le importaba. Vamos a construirlo juntos, me dijo una vez, muy al principio. Con esa voz suave que usaba cuando quería que yo creyera algo. Y yo le creí. Completamente. Sin reservas. Nos casamos 2 años después. Una ceremonia pequeña, con la familia de los dos, sin grandes lujos pero con todo lo que yo sentía en ese momento. Mi madre, Lidia, me tomó la mano antes de entrar a la iglesia y me dijo algo que tardé años en entender del todo. Me dijo en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más escuchara: Aurelio, un hombre que construye solo tiene que saber muy bien con quién comparte lo que construye. En ese momento pensé que era solo la emoción del día, esa sabiduría un poco exagerada que tienen las madres en los momentos importantes. Después entendí que ella había visto algo que yo, con toda mi inteligencia de ingeniero, no había querido ver. Los primeros años fueron buenos. O al menos eso me repetía a mí mismo cada vez que algo no cuadraba. Trabajábamos, ahorrábamos, tuvimos a nuestros hijos. Yo seguía empujando, seguía sumando horas, sacrificando fines de semana enteros, cancelando vacaciones, postergando todo lo que no fuera a hacer crecer lo que estaba construyendo. Porque para ese entonces ya tenía mi propia empresa. Una empresa que había levantado desde cero, con mis decisiones, con mis contactos, con mi nombre firmado en cada contrato y en cada riesgo. Brenda no trabajaba directamente en ella al principio. Pero poco a poco empezó a aparecer más seguido en las reuniones. Decía que quería apoyarme. Que quería entender lo que yo hacía. Que era importante para ella ser parte de algo tan significativo. Yo lo interpreté como amor. Como interés genuino. Como una señal de que estábamos creciendo juntos, de que el matrimonio estaba madurando de una manera bonita. Hoy sé que estaba leyendo la situación completamente al revés. Fue alrededor del 8º año de matrimonio cuando empecé a notar cosas pequeñas. Gastos que no cuadraban cuando revisaba los estados de cuenta. Llamadas que ella cortaba de golpe cuando yo entraba al cuarto, guardando el teléfono con una rapidez que no era natural. Viajes que supuestamente eran de trabajo y que duraban un día más de lo planeado, siempre con una explicación diferente, siempre perfectamente razonable. Yo preguntaba y ella siempre tenía una respuesta lista, fluida, sin fisuras visibles. Era extraordinariamente buena construyendo respuestas. Eso debía haberlo notado antes. Un martes llegué antes de lo esperado a la oficina. Había terminado una reunión con un cliente más rápido de lo previsto y decidí volver sin avisar. Cuando entré al pasillo principal, vi a Rodrigo, mi socio en ese entonces, saliendo de la sala de reuniones con una sonrisa que no encajaba con ningún contexto que yo pudiera entender. Brenda estaba adentro, guardando papeles con movimientos tranquilos, como si nada.
Me dijeron que habían estado revisando unos contratos pendientes. Rodrigo me palmoteó el hombro con confianza y se fue. Yo asentí. Seguí caminando hacia mi oficina. Y traté de convencerme de que no había nada raro en lo que acababa de ver. Pero algo cambió en mí ese día. No de golpe, no con una claridad dramática. Fue como una grieta pequeña en una pared que desde afuera sigue pareciendo completamente sólida. No la ves caer. Pero ya sabes, en algún lugar profundo, que algo adentro está roto. Y que más temprano que tarde, esa pared va a ceder. Las conversaciones en casa se fueron vaciando con el tiempo. Brenda empezó a tratarme con una impaciencia que antes no existía, como si yo fuera un obstáculo en su camino en lugar de su pareja. Cuando yo hablaba de la empresa, ella desviaba el tema hacia otra cosa. Cuando tomaba decisiones importantes, las cuestionaba en público, frente a otros, con una sonrisa que hacía que todo pareciera una broma ligera, pero que nunca lo era. Era una forma de erosionar. Lenta, constante, quirúrgica. Y yo, durante demasiado tiempo, seguí ignorando lo que estaba viendo. Seguí trabajando. Seguí construyendo. Seguí diciéndome que era solo el cansancio acumulado, que todo matrimonio pasa por etapas difíciles, que las cosas iban a mejorar si yo me esforzaba un poco más. Esa es la trampa más vieja del mundo, y yo caí en ella como si fuera la primera vez que alguien la tendía. Hasta que un martes por la mañana, sin ningún anuncio previo, sin ninguna discusión que lo antecediera, Brenda entró a la cocina con una expresión que nunca le había visto y me dijo, con una calma que me heló por dentro, que quería el divorcio. No lloró. No tembló. No buscó mis ojos para ver cómo yo reaccionaba. Lo dijo como quien anuncia que va a cambiar de supermercado. Como si fuera una decisión administrativa, algo que ya estaba resuelto mucho antes de pronunciarlo en voz alta. Y en ese momento, mientras yo procesaba sus palabras de pie frente al café que se estaba enfriando sobre la mesada, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. No con rabia. No con dolor. Con una claridad extraña, casi fría. Porque yo llevaba semanas preparándome para ese momento sin que ella lo supiera. Semanas hablando en silencio con Adolfo. Semanas reuniendo información que Brenda creía que yo nunca iba a encontrar. Semanas construyendo algo por debajo de la superficie, invisible, paciente, firme. Ella creía que ese divorcio era el principio de su victoria. Para mí, era exactamente el momento que había estado esperando. Y cuando tiró esos papeles sobre la mesa y me dijo que se iba a quedar con todo, cuando Adolfo me susurró al oído que estaba loco, cuando yo tomé ese bolígrafo y firmé sin dudar, no era rendición. Era la última pieza del plan cayendo exactamente donde tenía que caer. Esa noche, después de que Brenda guardó los papeles y salió de la habitación con esa sonrisa que ya me resultaba insoportable, me quedé solo en la sala. El silencio de la casa tenía un peso diferente. Era el silencio de alguien que cree que ya ganó, que ya no necesita disimular, que puede relajarse porque el enemigo ya cayó. Escuché sus pasos subir la escalera. Escuché cómo cerraba la puerta del cuarto sin cuidado, con esa indiferencia nueva que había adoptado en los últimos meses como si fuera un derecho adquirido. Me serví un vaso de agua. Me senté en la misma silla donde había firmado esos papeles hacía menos de 2 horas. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo sin que me pesara el pecho. Adolfo me llamó a las 10 de la noche. No me saludó. Directamente me dijo, Aurelio, necesito que me expliques qué acabas de hacer. Porque desde mi posición, acabas de regalar 18 años de tu vida en una firma. Le respondí con calma. Adolfo, mañana a las 9 en tu oficina. Lleva todo lo que hemos estado preparando. Todo. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Y luego escuché algo que muy pocas veces le había escuchado a ese hombre, una especie de alivio contenido, como si mis palabras acabaran de confirmar algo que él esperaba que fuera verdad. De acuerdo, dijo. A las 9. Colgué. Apagué la luz de la sala. Y subí a la habitación de huéspedes, que desde hacía semanas era donde dormía, sin que Brenda hubiera dicho nada al respecto. Ni siquiera había preguntado. Eso también me decía algo. Me acosté en esa cama pequeña, en ese cuarto sin decoración, y miré el techo durante un rato largo. Pensé en mis hijos. Pensé en la cara que iban a poner cuando todo esto terminara de una manera que nadie esperaba. Pensé en Lidia, mi madre, que me había llamado esa tarde sin saber nada de lo que estaba pasando, solo para preguntarme cómo estaba, con esa intuición que tienen las madres que nunca termina de explicarse. Le había dicho que todo estaba bien. Y por primera vez en mucho tiempo, esa frase no era del todo mentira. Porque todo,
de una manera que nadie a mi alrededor podía ver todavía, estaba empezando a ordenarse. Lo que Brenda no sabía, lo que nunca imaginó mientras celebraba con Juana esa noche, era que yo había empezado a sospechar con suficiente tiempo de anticipación. No de golpe. No por una revelación dramática, sino por algo mucho más mundano y mucho más devastador, los números. Yo soy ingeniero. Llevo décadas trabajando con datos, con proyecciones, con estructuras que tienen que cuadrar con precisión milimétrica. Y desde hace aproximadamente un año, los números de mi empresa habían dejado de cuadrar de una manera que no podía explicarse con los argumentos normales. Márgenes que se reducían sin una razón clara. Contratos que generaban menos de lo esperado. Gastos operativos que subían en categorías donde no había justificación visible. Al principio lo atribuí al mercado. Después lo atribuí a la inflación. Después seguí buscando explicaciones razonables porque la explicación real era demasiado incómoda para mirarla de frente. Fue un viernes por la tarde, quedándome hasta tarde en la oficina cuando ya no había nadie más, que abrí una carpeta de archivos que normalmente no revisaba yo directamente porque Rodrigo se encargaba de esa área. Era una carpeta de transferencias interdepartamentales. Números que en teoría representaban movimientos internos de capital entre distintas divisiones de la empresa. Pero cuando empecé a seguir esos números con cuidado, cuando empecé a rastrear a dónde iban realmente esas transferencias, encontré algo que me dejó paralizado frente a la pantalla durante varios minutos sin poder moverme. El dinero no se quedaba dentro de la empresa. Salía. En montos cuidadosamente fraccionados para no disparar alertas automáticas. A través de cuentas intermedias que en el papel parecían proveedores legítimos pero que, cuando empecé a verificarlos uno por uno, no existían como empresas reales. Eran estructuras. Cáscaras. Nombres registrados meses antes, con direcciones que no correspondían a ningún negocio real. Y al final de esa cadena, cuando logré seguir el rastro hasta donde terminaba, el dinero llegaba a una cuenta que yo no conocía. Una cuenta que no estaba a nombre de Rodrigo. Estaba a nombre de Brenda. Me quedé mirando esa pantalla durante lo que me parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. Mi mente de ingeniero procesaba la información con una frialdad que en ese momento agradecí. No fue rabia lo primero que sentí. Fue algo más parecido a una comprensión total, como cuando resuelves un problema que lleva semanas sin poder descifrar y de repente todas las piezas caen en su lugar al mismo tiempo. Todo cuadraba. Los viajes. Las llamadas cortadas. La presencia de Brenda en reuniones donde no tenía razón de estar. La amistad cada vez más cercana con Rodrigo, que yo había leído como simple camaradería profesional. Las preguntas sutiles que ella hacía sobre contratos, sobre clientes, sobre proyecciones financieras, preguntas que yo respondía con confianza porque era mi esposa y porque nunca imaginé que esa información pudiera usarse en mi contra. Todo había sido un sistema. Construido con paciencia. Construido con inteligencia. Y construido justo debajo de mis narices mientras yo seguía trabajando, seguía confiando, seguía siendo exactamente el tipo de hombre que ellos necesitaban que yo fuera para que el plan funcionara. Esa noche no dormí. Me fui a casa, me senté en la oscuridad del estudio y estuve horas procesando lo que había encontrado. A la mañana siguiente, sin decirle nada a Brenda, sin cambiar absolutamente nada de mi comportamiento externo, llamé a Adolfo. No le dije todo por teléfono. Solo le dije que necesitaba verlo con urgencia y que lo que tenía para mostrarle era serio. Adolfo me conoce desde hace más de 12 años. Sabe cuándo estoy exagerando y cuándo no. Por el tono de mi voz ese día, no hizo ninguna pregunta. Solo me dijo, voy a cancelar lo que tengo por la mañana. Nos vemos a las 8. Lo que siguió fue un proceso que duró semanas. Adolfo contrató a un perito contable especializado en fraude financiero, un hombre meticuloso y discreto que revisó cada documento que yo había encontrado y fue mucho más lejos de donde yo había llegado. Cada transferencia fue rastreada. Cada cuenta intermediaria fue identificada. Cada proveedor fantasma fue documentado con nombre, fecha de creación y conexión con las cuentas finales. El monto total que había salido de mi empresa a lo largo de 18 meses era de aproximadamente $480,000. Cuando Adolfo me mostró el número final, me lo dijo despacio, como si necesitara asegurarse de que yo lo procesaba bien. Y yo asentí. Sin sorpresa. Sin drama. Porque a esa altura ya lo sabía. Lo que no sabía todavía era la dimensión exacta. Y verlo en un número concreto, documentado, rastreable, verificable, cambió algo en mí de manera definitiva. Ya no había ninguna duda.
Ya no había ninguna posibilidad de que fuera un error contable o una mala administración. Era intencional. Era sistemático. Y había dos personas responsables. Rodrigo, que había usado su posición como socio para ejecutar el mecanismo. Y Brenda, que había puesto su nombre en la cuenta final. Que había sido, desde el principio, la arquitecta del plan. Así que cuando ella me dijo que quería el divorcio, cuando llegó con los papeles y me dijo que se iba a quedar con la casa y con todo lo que habíamos construido, yo ya sabía algo que ella no podía imaginar. Lo que ella estaba reclamando como suyo ya estaba marcado. Y lo que yo había firmado esa tarde no era una rendición. Era la trampa cerrándose. Los días que siguieron a la firma fueron los más extraños que recuerdo. Brenda se movía por la casa con una ligereza que hacía años no le veía. Cantaba mientras preparaba café. Hablaba por teléfono con Juana durante horas, con esa risa suelta que tienen las personas que creen que ya no tienen nada que perder porque ya lo ganaron todo. Me miraba de vez en cuando con una expresión que mezclaba lástima y satisfacción, como quien observa a alguien que acaba de cometer el error más grande de su vida sin darse cuenta. Yo la dejaba. Me levantaba temprano, desayunaba en silencio, me iba a trabajar como cualquier otro día. No cambié nada de mi rutina. No mostré nerviosismo. No hice preguntas. No intenté reabrir ninguna conversación sobre el divorcio ni sobre los papeles ni sobre nada que pudiera alertarla de que algo estaba pasando por debajo de la superficie. Esa normalidad era parte del plan. Adolfo me lo había dicho con claridad desde el principio, mientras menos sospeche, mejor posicionados estamos. Que siga creyendo que ganó. Que siga relajada. Una persona que cree que ya ganó no se prepara para lo que viene. Y yo lo apliqué con una disciplina que me sorprendió a mí mismo. Hubo un momento, un jueves por la tarde, en que Brenda entró a la cocina mientras yo estaba revisando unos documentos en la mesa y me preguntó, con una voz casi amable, cuando iba a empezar a buscar apartamento. Le respondí que estaba en eso. Ella asintió, se sirvió un vaso de jugo y salió de la cocina sin decir nada más. Ni siquiera se molestó en mirarme mientras hablaba. Para ella yo ya era parte del pasado. Un capítulo cerrado. Un problema resuelto. Lo que no sabía era que mientras ella dormía tranquila esas noches, Adolfo y el perito contable estaban terminando de construir el expediente más completo que cualquier juez de familia de esta ciudad había visto en mucho tiempo. Cada transferencia documentada. Cada cuenta intermediaria identificada con su fecha de apertura y su conexión directa con las cuentas finales. Cada movimiento rastreado hasta el último centavo. $480,000 que habían salido de mi empresa de manera sistemática, fraccionada e intencional a lo largo de 18 meses. Pero eso no era todo. Porque mientras el perito trabajaba con los números, Adolfo había hecho algo más. Algo que yo no le había pedido explícitamente pero que él había iniciado por su cuenta, con esa intuición de abogado experimentado que sabe que los números solos rara vez cuentan toda la historia. Había contratado a alguien para revisar el historial de propiedades registradas a nombre de Brenda en los últimos 2 años. Y lo que encontró me tomó por sorpresa incluso a mí, que creía que ya estaba preparado para cualquier cosa. Brenda había registrado 3 propiedades. Una en la ciudad, 2 fuera. Ninguna de las 3 aparecía en los documentos del divorcio que ella misma había presentado. Ninguna había sido declarada como parte del patrimonio común. Estaban registradas bajo una combinación de su nombre y el de una empresa pequeña que había constituido 18 meses antes, justo cuando los movimientos irregulares en mi empresa habían comenzado. La empresa se llamaba de una manera genérica, el tipo de nombre que no llama la atención cuando lo ves en un documento. Tenía una dirección registrada, un número de identificación fiscal y, en el papel, parecía una pequeña empresa de consultoría. Pero no tenía clientes reales. No tenía operaciones verificables. No tenía nada que una empresa real debería tener. Era una estructura, diseñada específicamente para recibir dinero y convertirlo en propiedades que, en teoría, no tenían ninguna conexión visible con mi empresa ni conmigo. Cuando Adolfo me mostró los registros esa mañana en su oficina, extendió los documentos sobre la mesa uno por uno, despacio, como si supiera que cada hoja necesitaba un momento para ser procesada. Yo los fui leyendo en silencio. El valor estimado de las 3 propiedades sumaba aproximadamente $320,000. Compradas en efectivo, sin hipotecas, sin financiamiento bancario que pudiera rastrearse fácilmente. ¿Reconoces alguna de estas direcciones?, me preguntó Adolfo. Negué con la cabeza. No había visto ninguna de esas propiedades en mi vida. Nunca habíamos hablado de comprarlas.
Nunca habían formado parte de ninguna conversación sobre inversiones o patrimonio familiar. Habían aparecido sin que yo supiera nada, financiadas con dinero que había salido de lo que yo había construido, registradas en estructuras diseñadas para que yo no las encontrara nunca, a menos que supiera exactamente dónde buscar. Adolfo juntó todos los papeles con cuidado y los guardó en una carpeta gruesa que ya estaba llena de otros documentos. Me miró desde el otro lado del escritorio con esa expresión serena que tienen los abogados que llevan décadas viendo lo peor de las personas y han aprendido a no sorprenderse. Aurelio, me dijo, lo que tenemos aquí no es solo un divorcio complicado. Lo que tenemos es fraude, desvío de activos, ocultamiento de patrimonio. Y si el Ministerio Público decide involucrarse, y con esto en la mano es muy probable que lo hagan, estamos hablando de algo que va mucho más allá de un juzgado de familia. Yo asentí. Lo había considerado. Sabía que ese era el territorio al que nos estábamos acercando. Y sabía también que era importante manejarlo con precisión, porque había dos personas que yo quería proteger por encima de cualquier otra consideración en todo esto. Mis hijos. Ellos no tenían ninguna culpa de nada. Eran lo único en esta historia que yo no estaba dispuesto a convertir en daño colateral. Así que le dije a Adolfo con claridad, en esa misma reunión, que la estrategia tenía que protegerlos a ellos primero. Que cualquier movimiento legal que hiciéramos tenía que construirse de manera que ellos quedaran al margen del conflicto tanto como fuera posible. Adolfo lo entendió sin necesidad de que yo lo explicara 2 veces. Era padre también. Y era lo suficientemente bueno en su trabajo como para saber que un juez siempre mira cómo cada parte trata a los hijos en un proceso como este. La manera en que yo manejara esa parte de la situación iba a decir mucho, y él quería que dijera exactamente lo correcto. Mientras tanto, Rodrigo seguía apareciendo en la empresa como si nada hubiera pasado. Esa parte era la que más me costaba manejar internamente. Verlo llegar por las mañanas con su café, saludar al personal con esa facilidad social que siempre había tenido, entrar a su oficina y cerrar la puerta. Yo lo saludaba. Le respondía los correos con normalidad. Asistía a las reuniones donde él presentaba reportes que yo ahora sabía que estaban diseñados para ocultar lo que realmente estaba pasando con los números. Era un ejercicio de control que no le desearía a nadie. Sentarte frente a alguien que traicionó tu confianza y tu trabajo durante más de un año, y tener que mirarlo como si no supieras nada. Como si todo siguiera igual. Como si el mundo que él creía que controlaba todavía estuviera intacto. Pero yo lo hacía. Lo hacía porque entendía que el momento de actuar no había llegado todavía. Y que actuar antes de tiempo podría arruinar todo lo que habíamos construido con tanta paciencia. Hubo una tarde en que Rodrigo pasó por mi oficina y me dijo, con una soltura que todavía me resulta difícil de describir, que había escuchado lo del divorcio y que lo sentía mucho. Que si necesitaba algo, que contara con él. Me extendió la mano. Yo se la estreché. Le dije que lo agradecía. Y mientras lo veía alejarse por el pasillo, pensé en los $480,000. Pensé en las 3 propiedades. Pensé en los 18 meses de transferencias fraccionadas que había ejecutado desde su posición de socio mientras me miraba a los ojos cada mañana y me llamaba amigo. Pensé en todo eso. Y seguí caminando hacia mi oficina sin decir una sola palabra más. Porque el momento de hablar estaba llegando. Y cuando llegara, no iba a necesitar alzar la voz. Las pruebas iban a hablar por mí. Fue un lunes por la mañana cuando Adolfo me llamó antes de que yo saliera de casa. Su voz tenía un tono diferente al de otras veces. No era urgencia exactamente. Era algo más parecido a la concentración de alguien que acaba de encontrar la pieza que faltaba en un rompecabezas muy complicado. Aurelio, necesito que vengas hoy. No mañana. Hoy. Llegué a su oficina 40 minutos después. Adolfo estaba de pie frente a su escritorio, cosa que era inusual en él, un hombre que normalmente manejaba hasta las situaciones más graves desde la comodidad de su silla con una calma que a veces resultaba desconcertante. Había papeles extendidos por toda la superficie del escritorio y una carpeta adicional sobre la silla del visitante que tuvo que mover para que yo pudiera sentarme. Se quedó de pie. Me miró. Encontramos algo más. Lo dijo despacio, con el peso exacto que esas palabras merecían. El perito contable había seguido rastreando los movimientos financieros más allá de donde habíamos llegado inicialmente. Había revisado no solo las cuentas intermediarias que ya conocíamos, sino también los registros de transferencias internacionales asociados a la empresa fantasma que Brenda había constituido.
Y en esos registros había encontrado algo que ninguno de los dos había anticipado. Parte del dinero no se había convertido en propiedades locales. Había salido del país. Transferencias realizadas en intervalos irregulares, siempre en montos que quedaban por debajo de los umbrales de reporte automático, hacia una cuenta en el exterior. El país de destino no importaba tanto como el patrón. Porque el patrón era inconfundible para alguien que sabe leer ese tipo de movimientos. Era la arquitectura clásica de alguien que no solo está ocultando dinero, sino que está construyendo una salida. Una vida paralela en otro lugar, financiada con dinero que no le pertenecía, lista para activarse en el momento en que todo lo demás quedara resuelto. El divorcio no era el final del plan de Brenda. Era el penúltimo paso. Me quedé mirando los documentos durante un momento largo. Adolfo no dijo nada mientras yo procesaba la información. Sabía darle espacio a ese tipo de silencio. Cuando levanté la vista, le pregunté cuánto había salido en total hacia esa cuenta exterior. Me respondió sin rodeos. Aproximadamente $110,000 adicionales, distribuidos a lo largo de 8 meses. Sumado a los 480,000 del desvío original y al valor de las 3 propiedades locales, estábamos hablando de más de $900,000 en activos que habían salido de lo que yo había construido y que ahora estaban distribuidos en estructuras diseñadas específicamente para ser difíciles de rastrear, difíciles de reclamar y difíciles de conectar con lo que realmente eran. Dinero robado. Con planificación. Con tiempo. Con la complicidad de alguien que dormía en mi misma casa. ¿Rodrigo sabía de las transferencias al exterior?, pregunté. Adolfo hizo una pausa breve. El perito cree que él ejecutó los primeros movimientos locales y que en algún punto del proceso Brenda tomó control directo de la parte internacional. Hay un cambio en el patrón operativo que sugiere eso. Pero probar el nivel exacto de conocimiento de cada uno va a depender de lo que encontremos en la siguiente fase. La siguiente fase. Esas palabras me devolvieron al presente con una claridad inmediata. Porque hasta ese momento todo lo que habíamos hecho era documentar, rastrear, entender la dimensión del problema. Pero lo que venía ahora era diferente. Lo que venía ahora era actuar. Adolfo se sentó finalmente. Juntó algunos papeles, los alineó con ese gesto metódico que tenía cuando estaba por decir algo importante, y me miró con una seriedad que yo ya reconocía como la antesala de una conversación que iba a cambiar el curso de todo. Tenemos 2 caminos, me dijo. El primero es presentar todo esto directamente en el juzgado de familia como parte de la respuesta al divorcio. Impugnamos el acuerdo que firmaste basándonos en ocultamiento de patrimonio y fraude procesal. El juez congela los activos mientras se investiga. Es el camino más directo. Asentí. ¿Y el segundo? Presentamos una denuncia penal paralela. Fraude, desvío de activos, posiblemente lavado de dinero si los movimientos internacionales califican bajo la normativa aplicable. Eso involucra a las autoridades fiscales y potencialmente a otras instancias. Es más lento. Es más complicado. Pero el alcance es completamente diferente. Hubo un silencio entre los dos. ¿Cuál recomiendas tú?, le pregunté. Adolfo no respondió de inmediato. Se tomó un momento real para pensar, cosa que agradecí. No quería una respuesta refleja. Quería su criterio genuino después de haber visto todo lo que habíamos visto. Ambos, dijo finalmente. Simultáneamente. Presentamos la impugnación en familia para congelar los activos de inmediato y evitar que pueda mover más dinero o transferir las propiedades antes de que el proceso avance. Y en paralelo, activamos la denuncia penal para que haya una investigación formal que vaya más allá de lo que un juzgado de familia puede ordenar por sí solo. Era la respuesta correcta. Lo supe en el momento en que la escuché. Lo que siguió fue una semana de trabajo intenso que ocurrió completamente fuera de la vista de Brenda y de Rodrigo. Adolfo coordinó con el perito la preparación de los documentos para ambas presentaciones. Yo revisé cada página, cada anexo, cada referencia cruzada entre los distintos elementos de prueba. Era un expediente enorme, denso, técnicamente impecable. El tipo de documentación que no deja espacios vacíos por donde escapar. Durante esa semana, en casa, todo seguía igual en la superficie. Brenda había empezado a hablar de cambiar algunos muebles. Mencionó en una conversación telefónica con Juana que estaba pensando en remodelar la cocina. Hablaba de la casa como si ya fuera completamente suya, como si yo ya hubiera desaparecido de ella aunque todavía físicamente estuviera ahí. Me preguntó 2 veces más cuando iba a empezar a buscar dónde vivir. Le respondí que pronto. Y era verdad,
aunque no en el sentido que ella imaginaba. Hubo una noche, hacia el final de esa semana, en que me quedé despierto más tarde de lo usual. Estaba en el estudio revisando por última vez algunos documentos cuando escuché que Brenda bajaba las escaleras. Pasó frente a la puerta del estudio sin mirar adentro, fue a la cocina, estuvo un rato y volvió a subir. En ese intervalo de tiempo yo me quedé completamente quieto, con los documentos frente a mí, escuchando sus pasos. Pensé en los 18 años. No con nostalgia exactamente, sino con esa especie de arqueología emocional que uno hace cuando trata de entender cómo llegó hasta un lugar que nunca imaginó que existía. Pensé en la persona que yo había creído que ella era. Pensé en todas las conversaciones, en todos los planes que habíamos hecho juntos, en todas las noches en que yo había llegado tarde del trabajo y ella me había esperado despierta con una expresión que yo leía como amor y que ahora me preguntaba si había sido otra cosa desde el principio. No llegué a ninguna conclusión definitiva esa noche. Algunas preguntas no tienen respuesta limpia y lo más honesto es aceptarlo. Lo que sí tenía claro era lo que venía ahora. Al día siguiente, Adolfo iba a presentar los documentos. En el juzgado de familia y ante las autoridades correspondientes. De manera simultánea, coordinada, sin previo aviso para ninguna de las dos personas que creían que este juego ya estaba terminado. Brenda se iba a despertar esa mañana creyendo que era un día normal. Que yo seguía siendo el hombre derrotado que había firmado sin resistencia y que estaba buscando apartamento en silencio mientras ella planeaba remodelar la cocina. Y en cierto momento de ese día, todo eso iba a cambiar. No con una confrontación. No con gritos. No con el tipo de drama que ella probablemente habría esperado de alguien en mi posición. Sino con papeles. Con números. Con pruebas que habían sido construidas con meses de paciencia y que ahora estaban listas para hacer exactamente lo que tenían que hacer. Yo había dejado que Brenda creyera que había ganado porque necesitaba que estuviera tranquila, que estuviera confiada, que no moviera nada, que no transfiriera nada, que no activara ninguna de las salidas que había construido con tanto cuidado durante tanto tiempo. Y había funcionado perfectamente. Ahora era mi turno. El día que Adolfo presentó los documentos amaneció como cualquier otro. El sol entraba por las ventanas de la misma manera, el café olía igual, los pájaros hacían el mismo ruido de siempre en el jardín que Brenda ya estaba planeando rediseñar con el dinero que creía que era suyo. Yo me levanté a las 6, me duché, me vestí con calma y bajé a desayunar. Brenda todavía dormía. Los niños ya habían salido temprano hacia la escuela. La casa tenía ese silencio particular de las mañanas entre semana que durante años había sido mi momento favorito del día, ese intervalo tranquilo antes de que todo empezara. Me serví café, me senté y esperé. A las 9 en punto, Adolfo entró al juzgado de familia con el expediente completo. A las 9:12, según me contó después, el juez que recibió la documentación la revisó durante varios minutos en silencio. Levantó la vista hacia Adolfo con una expresión que no era exactamente sorpresa sino algo más parecido a la gravedad de alguien que entiende de inmediato la dimensión de lo que tiene frente a él, y firmó la orden de congelamiento de activos sin hacer preguntas adicionales. En ese mismo momento, en otra oficina de la ciudad, un colega de Adolfo especializado en derecho penal presentaba la denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Fraude, desvío de activos societarios, ocultamiento de patrimonio en proceso judicial. Y los movimientos internacionales que el perito había documentado con una precisión que no dejaba ningún margen de interpretación. Yo estaba todavía sentado en la cocina cuando Adolfo me mandó un mensaje de texto. Solo decía, hecho. Ambos frentes. Llámame cuando puedas. Lo llamé de inmediato. Me confirmó todo con esa voz tranquila que adoptaba cuando las cosas salían exactamente como habían sido planeadas. El congelamiento era efectivo de manera inmediata. Las 3 propiedades locales, bloqueadas. Las cuentas asociadas a la empresa fantasma de Brenda, bloqueadas. Cualquier intento de transferencia o venta de esos activos iba a ser rechazado automáticamente por el sistema hasta que el proceso judicial determinara su origen y destino legítimo. Y la cuenta en el exterior estaba siendo objeto de una solicitud de cooperación internacional que, aunque era el proceso más lento de todos, estaba en movimiento. Brenda no sabía nada de esto todavía. Bajó a la cocina alrededor de las 10, con esa ligereza de los últimos días, el cabello todavía húmedo, hablando por teléfono con alguien mientras se servía café. No me saludó directamente. Me hizo un gesto vago con la mano y siguió su conversación. Escuché fragmentos. Algo sobre unos muebles. Algo sobre una reunión que tenía más tarde.
La voz de Juana respondiendo del otro lado con esa energía que tiene la gente que celebra victorias ajenas como si fueran propias. Yo terminé mi café, enjuagué la taza y salí hacia la oficina. Lo que no sabía era que pocas horas después, mientras yo estaba en una reunión completamente rutinaria revisando proyecciones de un proyecto nuevo, Brenda iba a recibir una llamada que iba a cambiar el tono de todo. Su banco le notificaba que una de sus cuentas había sido objeto de una orden judicial de congelamiento. Me lo contó Adolfo esa tarde. Al parecer Brenda había llamado al banco 3 veces en menos de una hora, con una voz que según el ejecutivo que la atendió fue escalando desde la confusión hasta algo que él describió como pánico mal controlado. Le explicaron que no podían darle detalles de la orden judicial, que tendría que consultar con su abogado. Ella colgó. Y 10 minutos después, Rodrigo recibió una llamada similar sobre las cuentas asociadas a la empresa que ambos habían usado como estructura intermediaria. Esa noche, cuando llegué a casa, la atmósfera era completamente diferente. Brenda estaba sentada en la sala. No había luces de más encendidas, no había teléfono en la mano, no había ninguna conversación con Juana. Estaba sentada con una postura que yo no le había visto en mucho tiempo, rígida, contenida, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba confusión y algo que se parecía mucho al miedo, aunque ella todavía no estaba dispuesta a dejarlo mostrarse del todo. Me miró cuando entré. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Lo dijo en voz baja, sin el tono dominante de los últimos días, sin la seguridad de la mujer que había tirado los papeles sobre la mesa y me había dicho que se iba a quedar con todo. Era una pregunta diferente. Era la pregunta de alguien que empieza a entender que el terreno que creía sólido tiene grietas que no había visto. Me detuve en el centro de la sala. La miré con calma. Protegerme, le respondí. Y seguí caminando hacia las escaleras. No hubo más conversación esa noche. Escuché que hacía llamadas desde el cuarto, con la voz baja y tensa, el tipo de conversaciones que uno tiene cuando está tratando de entender la magnitud de algo que acaba de salir de control. No pude escuchar los detalles, pero no los necesitaba. Ya sabía lo que estaba pasando del otro lado de esa puerta. Lo que Brenda estaba descubriendo en ese momento, con la ayuda de su propio abogado que seguramente le estaba explicando la situación con una franqueza que ella no había anticipado, era que el acuerdo de divorcio que había celebrado con tanto entusiasmo había sido impugnado formalmente, que los activos que ella creía que ya eran suyos estaban congelados por orden judicial, que había una investigación en curso que iba mucho más allá del juzgado de familia, y que el hombre que había firmado esos papeles sin dudar y que ella había descartado como alguien derrotado y predecible, había estado construyendo todo esto con meses de anticipación mientras ella planeaba muebles nuevos y remodelaciones de cocina. Rodrigo, según me contó Adolfo al día siguiente, había reaccionado de manera diferente. Había llamado a un abogado penalista esa misma tarde. Había cancelado todos sus compromisos del día siguiente. Y había intentado, según pudo rastrear el perito a través de ciertos registros, realizar una transferencia desde una de las cuentas intermediarias que todavía no había sido identificada en ese momento. La transferencia fue bloqueada automáticamente. Eso nos dijo algo importante. Nos dijo que Rodrigo sabía exactamente de qué se trataba la investigación desde el primer momento, que no hubo ninguna fase de confusión genuina de su parte, que cuando recibió la notificación del banco, no llamó para preguntar qué estaba pasando. Llamó para intentar mover lo que quedaba antes de que fuera demasiado tarde. Ese intento de transferencia bloqueada se convirtió en una pieza adicional del expediente. Una pieza que Adolfo recibió con una satisfacción contenida que pocas veces le había visto. Esto, me dijo cuando me lo comunicó, es exactamente el tipo de conducta que un fiscal necesita ver para entender que no estamos hablando de un error contable. Los días que siguieron fueron una especie de calma tensa que resultaba casi irreal. Brenda y yo seguíamos viviendo en la misma casa porque el proceso judicial todavía no había determinado la situación de la propiedad y ninguno de los dos estaba dispuesto a moverse antes de que eso quedara claro. Nos cruzábamos por los pasillos con la educación mínima que requería el hecho de que nuestros hijos todavía estaban en la casa y no necesitaban ver nada que los perturbara más de lo necesario. Ella había dejado de hablar de muebles. Había dejado de llamar a Juana con esa alegría de los días anteriores. Su abogado venía a visitarla en las tardes y yo podía escuchar desde el estudio el murmullo de conversaciones largas y serias que duraban a veces hasta 2 horas. Una tarde, pasando frente a la sala donde ella estaba reunida con su abogado, escuché sin querer un fragmento de la conversación. Solo unas palabras, pero suficientes. Escuché a su abogado decirle algo sobre la solidez del expediente que habían presentado en nuestra contra.
Escuché la voz de Brenda responder a algo que no pude descifrar completamente. Y luego escuché un silencio que duró varios segundos y que decía más que cualquier palabra. Era el silencio de alguien que está empezando a entender que las cosas no van a terminar como había planeado. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en el estudio, recibí un mensaje de Adolfo. Breve, directo, con la precisión que lo caracterizaba. La audiencia quedó fijada. 3 semanas. Prepárate. Leí el mensaje 2 veces. Lo guardé el teléfono en el bolsillo. Y me permití, por primera vez en muchas semanas, algo parecido a una sonrisa real. 3 semanas. 21 días. El tiempo que faltaba para que todo lo que había sido construido en silencio, con paciencia, con una frialdad que me había costado mantener más de lo que le había mostrado a nadie, saliera finalmente a la luz en el único lugar donde realmente importaba. Frente a un juez. Con pruebas. Con números. Con una verdad que ya no tenía ningún lugar donde esconderse. Brenda había creído que me conocía. Había creído que sabía exactamente cómo iba a reaccionar, exactamente hasta dónde llegaba mi capacidad de respuesta, exactamente qué tipo de hombre era yo cuando me ponían contra la pared. Se había equivocado en cada uno de esos cálculos. Y en 3 semanas, iba a entenderlo completamente. Las 3 semanas previas a la audiencia fueron las más largas que recuerdo. No por incertidumbre. No porque dudara de lo que habíamos construido o de la solidez de las pruebas que Adolfo tenía preparadas, sino porque hay algo en la espera calculada que consume la energía de una manera diferente al movimiento. Cuando actúas, cuando haces, cuando construyes, el tiempo pasa con un propósito visible. Pero cuando ya está todo listo y lo único que queda es esperar que el reloj llegue al momento correcto, cada día tiene un peso particular que es difícil de describir a alguien que no lo ha vivido. Me concentré en el trabajo. En mis hijos. En las conversaciones con Lidia, mi madre, que seguía llamándome cada 2 o 3 días sin saber exactamente lo que estaba pasando, pero que tenía esa capacidad que tienen ciertas personas de ofrecer calma sin necesitar conocer todos los detalles. Le había dicho que estábamos en un proceso difícil, que había cosas que se estaban resolviendo, que los niños estaban bien. Ella no preguntó más. Solo me dijo, como había hecho toda mi vida en los momentos importantes: Aurelio, tú siempre has sabido hacer las cosas con la cabeza. No lo olvides ahora. No lo olvidé. Brenda, en esas 3 semanas, se fue transformando de una manera que yo observaba desde la distancia con una mezcla de sentimientos que todavía me cuesta ordenar. La seguridad de las primeras semanas había desaparecido completamente. En su lugar había aparecido una tensión nueva, visible en pequeños detalles que solo alguien que la había conocido durante 18 años podía leer con precisión. La manera en que sostenía el teléfono. La velocidad con que respondía cuando alguien le hablaba. La forma en que evitaba ciertos temas delante de los niños con una torpeza que no era propia de ella, que siempre había sido muy hábil manejando las apariencias. Su abogado la visitaba con frecuencia. A veces también venía una mujer que yo no conocía, que según pude deducir por algunos fragmentos de conversación era una contadora o una asesora financiera que Brenda había contratado para intentar entender la dimensión exacta de lo que estaba enfrentando. Esas reuniones duraban horas. Y cuando terminaban, Brenda siempre salía con una expresión que se había ido endureciendo con el paso de los días, como alguien que recibe malas noticias de manera progresiva y va construyendo una coraza para no mostrar cuánto le están afectando. Rodrigo había desaparecido de la empresa. No de manera abrupta, no con una confrontación ni con una renuncia formal presentada de manera dramática. Simplemente había empezado a faltar. Primero un día, luego 2, luego una semana entera. Sus correos respondían con retrasos cada vez mayores. Sus compromisos internos quedaban sin atender. El personal empezó a preguntar y yo daba respuestas neutrales que no explicaban nada porque todavía no era el momento de explicar nada. Lo que sí hice, con el asesoramiento de Adolfo, fue iniciar formalmente el proceso de revisión de su posición como socio. Era un paso necesario y además era el paso correcto desde el punto de vista de la empresa y de las personas que trabajaban en ella, personas que no tenían ninguna responsabilidad en lo que había pasado y que merecían que la situación se manejara con seriedad. Una mañana, faltando 5 días para la audiencia, Adolfo me llamó para una reunión de preparación final. Quería que repasáramos juntos la estructura de la presentación, el orden en que iban a aparecer las pruebas, los puntos donde anticipaba que el abogado de Brenda iba a intentar cuestionar la documentación y cómo íbamos a responder a cada uno de esos cuestionamientos. Llegué a su oficina a las 10 de la mañana. Adolfo tenía el expediente completo extendido sobre la mesa de reuniones,
organizado en secciones claramente diferenciadas con separadores de colores. Era un documento que en su versión física tenía un grosor considerable. El tipo de expediente que cuando un juez lo recibe entiende de inmediato que representa meses de trabajo meticuloso y no un argumento construido apresuradamente. Pasamos 4 horas repasando todo. Adolfo me explicaba cada sección, me señalaba los puntos de mayor impacto, me preparaba para las preguntas que el juez probablemente haría y para las que haría el abogado de la otra parte. Me explicó también cómo iba a manejar el momento en que las pruebas de las transferencias internacionales aparecieran en la presentación, porque ese era el punto de mayor gravedad y quería asegurarse de que el impacto fuera exactamente el correcto, ni suavizado ni exagerado. Solo los hechos, presentados con una claridad que no dejara ningún espacio para la ambigüedad. Cuando terminamos, Adolfo recogió los papeles con ese gesto metódico que ya me era tan familiar y me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Cómo estás?, me preguntó. No como formalidad. Como pregunta real. Le dije la verdad. Le dije que estaba bien. Que había momentos en que el peso de todo esto se sentía más que en otros, que había noches en que me quedaba despierto más tiempo del que quería pensando en mis hijos y en cómo iba a afectarles lo que estaba por venir. Pero que también había una claridad en lo que estaba haciendo que me mantenía estable. Que sabía que era lo correcto. Y que eso, al final, era suficiente para seguir adelante. Adolfo asintió. Un juez nota cuando alguien está ahí por razones correctas, me dijo. Y nota cuando alguien está ahí solo por ganar. Esa diferencia importa más de lo que la gente cree. Me fui de su oficina con esa frase resonando en la cabeza. Los últimos días antes de la audiencia transcurrieron con una lentitud que tenía algo de irreal. Brenda apenas hablaba en casa. Los niños notaban la tensión aunque no entendieran su causa exacta, y yo hacía el esfuerzo consciente de mantener con ellos una normalidad que les diera algo estable a lo que aferrarse en medio de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Los ayudaba con las tareas. Veíamos películas juntos algunos ratos. Les preguntaba por sus amigos, por sus cosas, por los detalles pequeños de sus días que son los que realmente construyen la confianza entre un padre y sus hijos. La noche anterior a la audiencia no dormí mucho. No por miedo. Era algo diferente. Una especie de vigilia que el cuerpo impone cuando sabe que al día siguiente algo importante va a cambiar de manera irreversible. Me quedé en el estudio hasta pasada la medianoche, no revisando documentos porque ya no había nada que revisar, sino simplemente sentado en silencio con una taza de café que se fue enfriando sin que yo lo notara. Pensé en el momento en que Brenda había tirado los papeles sobre la mesa. En la expresión de su cara cuando firmé sin dudar. En la llamada que le había hecho a Juana esa noche para celebrar. En los meses anteriores en que yo había seguido trabajando, siguiendo confiando, siguiendo siendo el hombre que ella y Rodrigo necesitaban que fuera para que su plan funcionara. Pensé en todo eso sin rabia. La rabia había pasado hacía tiempo, en algún momento de las primeras semanas cuando todavía estaba procesando la escala de lo que había descubierto. Lo que quedaba ahora era algo más parecido a una determinación tranquila. La determinación de alguien que sabe lo que va a hacer y por qué lo va a hacer y que no necesita convencerse a último momento de que es lo correcto. Me fui a dormir pasada la 1 de la mañana. Puse la alarma para las 6. Y antes de apagar la luz, me quedé un momento mirando el techo en la oscuridad. Mañana, en una sala de un juzgado de esta ciudad, iba a ocurrir algo que Brenda no había anticipado en ninguno de sus cálculos. Iba a ver desplegarse frente a ella, página por página, número por número, transferencia por transferencia, la evidencia completa de lo que ella y Rodrigo habían construido creyendo que nadie lo vería nunca. Iba a ver cómo cada pieza de ese plan que había ejecutado con tanta paciencia y tanta confianza se convertía exactamente en la prueba que la destruía. Y yo iba a estar ahí, sentado, tranquilo, sin alzar la voz, porque no iba a necesitar alzarla. Apagué la luz, cerré los ojos, y por primera vez en muchas semanas, me quedé dormido casi de inmediato. El día de la audiencia amaneció con un cielo despejado y una luz limpia que entraba por las ventanas del cuarto de huéspedes con una claridad que casi parecía deliberada. Me levanté antes de que sonara la alarma. Me duché con calma. Me vestí con el traje que había dejado preparado la noche anterior, gris oscuro, una corbata azul que Lidia me había regalado hace años y que yo usaba en los momentos que consideraba importantes. No era superstición. Era simplemente la manera que tengo de marcar ciertos días como diferentes a los demás. Bajé a la cocina. Preparé café. Me senté en el mismo lugar donde semanas atrás había firmado esos papeles mientras Adolfo me susurraba al oído que estaba loco. Bebí el café despacio, mirando el jardín por la ventana,
ese jardín que Brenda había planeado rediseñar con dinero que no era suyo. Escuché movimiento en el piso de arriba. Brenda también estaba despierta temprano. La escuché moverse por el cuarto, escuché el agua correr, escuché el silencio tenso que tiene una casa cuando dos personas se preparan para el mismo momento desde lugares completamente opuestos. Los niños dormían todavía. Los había dejado al cuidado de Lidia, que había venido la tarde anterior sin hacer preguntas, con esa capacidad que tiene para aparecer exactamente cuando se la necesita. Cuando me despedí de ella en el pasillo la noche anterior, me tomó la cara entre las manos por un segundo, me miró fijo y me dijo, «Tú sabes lo que haces». No era una pregunta. Era una afirmación. Y la llevé conmigo al día siguiente como se lleva algo que pesa poco pero vale mucho. Llegué al juzgado 20 minutos antes de la hora fijada. Adolfo ya estaba ahí, de pie frente a la entrada con el maletín en la mano y una expresión concentrada que yo ya sabía leer. Me saludó con un apretón de mano breve y firme. ¿Listo?, me preguntó. Le dije que sí. Y era verdad. Entramos juntos. La sala era de tamaño mediano, con ese ambiente particular que tienen los espacios judiciales, una solemnidad funcional que no intenta ser imponente pero que de todas formas lo es. Había una mesa larga para cada parte, el estrado del juez al frente, y unas sillas adicionales a los costados para los peritos y testigos que pudieran ser llamados durante la sesión. Nos sentamos en nuestra mesa. Adolfo abrió el maletín y organizó los documentos con movimientos precisos y silenciosos. Yo me senté derecho, con las manos sobre la mesa, y esperé. Brenda llegó 5 minutos después con su abogado, un hombre de unos 50 años que yo conocía de nombre pero con quien nunca había interactuado directamente. Entró sin mirarme. Se sentó en la mesa del frente con una postura que intentaba proyectar seguridad pero que a mí, que la conocía demasiado bien, me decía otra cosa. Había algo en la manera en que acomodó la silla, en que colocó su bolso sobre la mesa, en que cruzó las manos frente a ella, que revelaba una tensión que estaba haciendo un esfuerzo considerable por no mostrar. El juez entró puntual. Un hombre de unos 60 años, delgado, con una expresión que no proyectaba ni simpatía ni hostilidad sino simplemente la neutralidad profesional de alguien que ha escuchado demasiadas historias para dejarse llevar por ninguna antes de ver los hechos. Abrió la sesión con las formalidades de rigor. Explicó el objeto de la audiencia. Le cedió la palabra primero al abogado de Brenda, como correspondía dado que ella era quien había iniciado el proceso de divorcio original. El abogado de Brenda se puso de pie. Era hábil, eso lo noté desde el principio. Tenía una manera de hablar que era al mismo tiempo fluida y cuidadosa, como alguien que elige cada palabra sabiendo que puede ser usada en su contra. Presentó la posición de su cliente con una narrativa que yo escuché con atención completa. Habló de un matrimonio deteriorado, de una decisión mutua de separarse, del acuerdo que yo había firmado de manera voluntaria y sin presión. Intentó construir la imagen de un proceso limpio, de una separación acordada entre dos adultos, de un acuerdo que debía ser respetado en sus términos originales. No mencionó las propiedades. No mencionó las transferencias. No mencionó la empresa fantasma ni las cuentas en el exterior. Construyó su argumento sobre lo que había en el acuerdo firmado y evitó con cuidado todo lo que no estaba en él. Era una estrategia comprensible, pero tenía un problema fundamental. Nosotros sí íbamos a mencionar todo eso. Cuando el juez le cedió la palabra a Adolfo, mi abogado se puso de pie con una calma que llenó la sala de una manera difícil de explicar. No alzó la voz. No adoptó ningún tono dramático. Empezó hablando de manera clara y directa, presentando el contexto general de la impugnación que habíamos presentado. Explicó que el acuerdo firmado no podía ser considerado válido porque había sido construido sobre una declaración de patrimonio que ocultaba de manera intencional activos significativos que formaban parte del patrimonio común o que habían sido financiados con recursos de la empresa del demandante. El abogado de Brenda intentó interrumpir en ese punto con una objeción. El juez la desestimó con un gesto breve y le pidió a Adolfo que continuara. Y entonces Adolfo empezó a presentar las pruebas. Lo hizo con una metodología que habíamos repasado juntos durante horas. Primero los estados financieros de la empresa correspondientes al periodo de 18 meses en cuestión. Los presentó como contexto, sin señalar todavía las irregularidades. Solo los números base. El juez los revisó en silencio durante un momento y asintió para que continuara. Luego presentó el análisis del perito contable. Aquí fue donde la sala empezó a cambiar de temperatura de una manera que no era literal pero que todos en ese cuarto podían sentir. El perito, que estaba presente como testigo experto,
Fue llamado a explicar su metodología y sus hallazgos. Lo hizo con una precisión técnica que no dejaba ningún espacio para la interpretación subjetiva. Cada transferencia identificada. Cada cuenta intermediaria documentada. El patrón de fraccionamiento deliberado para evitar alertas automáticas. La conexión directa entre los montos desviados y las cuentas finales a nombre de Brenda. Yo miraba al juez mientras el perito hablaba. Tomaba notas con una concentración absoluta. En ningún momento levantó la vista hacia Brenda. Pero yo sí la miraba a ella de manera ocasional, con discreción. Y lo que veía en su cara era algo que no había anticipado del todo a pesar de haber imaginado ese momento muchas veces. No era rabia. No era negación. Era una especie de rigidez. Como si su cuerpo hubiera decidido dejar de moverse para no revelar nada más de lo que ya estaba siendo revelado. Su abogado le pasó una nota escrita. Ella la leyó sin cambiar la expresión. Escribió algo y se la devolvió. Ese intercambio silencioso ocurrió varias veces durante la presentación del perito y cada vez que lo observaba entendía que del otro lado de esa mesa se estaba tomando una serie de decisiones rápidas sobre cómo responder a algo que claramente los había tomado con menos preparación de la que habían esperado tener. Cuando el perito terminó su presentación, Adolfo continuó. Presentó la documentación de las 3 propiedades registradas a nombre de Brenda y de la empresa que ella había constituido. Las fechas de registro. Los montos de compra. La coincidencia temporal exacta con los periodos de mayor desvío de fondos de la empresa. Y la ausencia completa de estas propiedades en la declaración de patrimonio que ella había presentado como parte del proceso de divorcio. En ese punto, el abogado de Brenda solicitó una pausa. El juez la concedió. 15 minutos. Brenda se levantó y salió de la sala con su abogado. Yo me quedé en mi asiento. Adolfo se sentó a mi lado y en voz muy baja me dijo, «Va bien. Exactamente como lo planeamos». Yo asentí. Bebí un poco de agua. Y esperé. Cuando volvieron, algo había cambiado en la postura del abogado de Brenda. Era sutil pero visible para alguien que estaba prestando atención. Había algo menos firme en la manera en que se sentó, en que acomodó sus papeles. Como alguien que acaba de recalcular una posición y no está completamente satisfecho con el nuevo resultado. La audiencia continuó. Adolfo presentó la última sección del expediente. Las transferencias internacionales. El destino de los fondos fuera del país. La solicitud de cooperación internacional ya activa. Y el intento de transferencia bloqueado que Rodrigo había realizado el mismo día en que había recibido la notificación del congelamiento de cuentas, ese movimiento desesperado que había quedado registrado con fecha, hora y monto exacto y que decía más sobre la conciencia de culpa de ambos involucrados que cualquier argumento que pudiéramos construir con palabras. Cuando Adolfo terminó y se sentó, la sala quedó en silencio durante varios segundos. El juez revisó algunos de los documentos frente a él. Tomó notas adicionales. Y luego levantó la vista hacia la mesa de Brenda y le preguntó a su abogado si tenía algo que presentar en respuesta a la evidencia que acababa de ser introducida. El abogado de Brenda se puso de pie. Habló durante varios minutos. Pero algo en su presentación había cambiado de manera fundamental respecto a la seguridad con que había comenzado la audiencia. Las palabras eran correctas, pero el peso detrás de ellas era diferente. Era el peso de alguien que está argumentando desde una posición que sabe comprometida y que está tratando de encontrar el ángulo menos dañino en una situación donde todos los ángulos tienen algún nivel de daño. Yo lo escuché en silencio, sin moverme, sin cambiar la expresión. Y pensé en la noche en que Brenda había llamado a Juana para celebrar. En las risas que había escuchado desde el pasillo. En la ligereza con que había hablado de muebles nuevos y remodelaciones mientras yo seguía construyendo en silencio lo que estaba ocurriendo ahora mismo en esta sala. Había valido cada segundo de espera. Cada segundo. El juez pidió un receso de 30 minutos antes de continuar con la segunda parte de la audiencia. Se levantó con esa calma institucional que tienen los jueces experimentados, recogió sus notas y desapareció por una puerta lateral sin decir nada más. La sala quedó con ese silencio particular que dejan los espacios judiciales cuando la autoridad se retira y de repente todos los presentes vuelven a ser simplemente personas. Adolfo me tocó el brazo brevemente. «Vamos afuera un momento», me dijo en voz baja. Salimos al pasillo. Era un corredor largo con ventanas altas que dejaban entrar una luz blanca y pareja. Nos alejamos algunos metros de la sala y Adolfo me habló con la voz tranquila pero directa que usaba cuando quería que yo procesara algo con claridad. Me dijo que la primera parte había salido mejor de lo que había anticipado incluso en el escenario más optimista.
que la evidencia de las transferencias internacionales había tenido un impacto visible en el juez, un impacto que él había medido no por lo que el juez dijo sino por la manera en que tomó notas durante esa sección específica, con una concentración diferente a la del resto de la presentación. Me dijo también que esperaba que en la segunda parte el abogado de Brenda intentara cuestionar la cadena de custodia de algunos documentos y posiblemente la metodología del perito. Era un movimiento estándar en este tipo de situaciones. No porque tuvieran argumentos sólidos para hacerlo, sino porque cuando no tienes una respuesta sustancial a la evidencia, atacas el procedimiento. Era predecible. Y estábamos preparados para ello. Lo escuché. Asentí. Y le pregunté algo que llevaba un rato pensando. Le pregunté si creía que Brenda iba a intentar llegar a algún tipo de acuerdo antes de que el juez emitiera su resolución. Adolfo consideró la pregunta durante un momento. Su abogado es inteligente, me respondió. Y un abogado inteligente, cuando ve lo que él acaba de ver, empieza a calcular. No hoy, probablemente. Hoy todavía está en modo de respuesta. Pero si la resolución del juez va en la dirección que yo espero, y creo que va a ir, en los días siguientes va a haber una conversación. No respondí nada. Solo guardé esa información en algún lugar de la cabeza donde pudiera procesarla después. Del otro lado del pasillo, vi a Brenda salir de la sala con su abogado. Se detuvieron en el extremo opuesto del corredor. Hablaban en voz baja, con esa proximidad física que tienen las conversaciones urgentes. Brenda tenía los brazos cruzados y miraba el suelo mientras su abogado hablaba. En un momento levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo vi algo que no esperaba ver en ella. No vi rabia. No vi desafío. Vi algo que se parecía mucho a una comprensión tardía. Como si en ese momento, en ese pasillo, algo hubiera terminado de acomodarse en su cabeza de una manera que ya no podía ignorar. Volvió a bajar la vista hacia el suelo casi de inmediato y siguió escuchando a su abogado. Yo aparté la mirada también. Y seguí hablando con Adolfo de los detalles técnicos de lo que venía. Cuando el juez volvió y la audiencia se reanudó, el abogado de Brenda hizo exactamente lo que Adolfo había anticipado. Intentó cuestionar la metodología del perito. Presentó objeciones técnicas sobre la cadena de custodia de ciertos documentos financieros. Argumentó que algunos de los registros presentados habían sido obtenidos a través de canales que merecían ser examinados con mayor cuidado antes de ser admitidos como prueba plena. El perito respondió cada objeción con una precisión que no dejó ninguna sin resolver. Había sido preparado para esto también. Cada documento tenía su origen claramente documentado, cada registro tenía su fuente verificable, cada elemento de la cadena de custodia estaba respaldado por la documentación correspondiente. No había fisuras. Habíamos trabajado precisamente para que no las hubiera. El juez escuchó los argumentos de ambas partes con la misma neutralidad con que había escuchado todo lo anterior. Hizo algunas preguntas adicionales al perito. Hizo una pregunta a Adolfo sobre la cronología específica de ciertos movimientos financieros. Y luego hizo algo que yo no esperaba en ese momento. Le habló directamente a Brenda. No a su abogado. A ella. Le preguntó, con una voz que era completamente neutral pero que llenó la sala de una manera que hizo que todos contuviéramos la respiración por un instante, si ella tenía alguna explicación que quisiera ofrecer respecto a las propiedades registradas a su nombre que no habían sido declaradas en el proceso de divorcio. El abogado de Brenda intentó responder en su lugar. El juez lo detuvo con un gesto. Repitió la pregunta, dirigida a ella, esperando que fuera ella quien respondiera. Brenda se puso de pie. Por un momento la miré con una atención completa que no intenté disimular. Era la primera vez en toda la audiencia que ella iba a hablar directamente. Su abogado le había aconsejado claramente que dejara todo en sus manos. Era la estrategia estándar. Pero el juez acababa de cambiar las reglas con una pregunta directa que no podía ser delegada sin que esa delegación misma dijera algo. Habló durante menos de 2 minutos. Su voz era controlada pero tenía un temblor muy leve que yo reconocía porque la había escuchado hablar durante 18 años y sabía exactamente cómo sonaba su voz cuando algo la afectaba de verdad aunque estuviera haciendo el máximo esfuerzo por no mostrarlo. Dijo que las propiedades representaban inversiones personales realizadas con ahorros propios anteriores al matrimonio. Que había omitido declararlas por un error de asesoramiento legal, que no había habido ninguna intención de ocultamiento. Cuando terminó de hablar se sentó, rápido, como si necesitara volver a la seguridad de la silla. El juez la miró durante un momento. No dijo nada inmediatamente. Anotó algo.
Y luego le pidió a Adolfo si quería responder a esa declaración. Adolfo se puso de pie con una calma absoluta. Agradeció al juez la oportunidad. Y luego, con una precisión que hizo que la sala quedara completamente quieta, presentó la documentación que demostraba que Brenda no tenía ahorros personales previos al matrimonio de una magnitud que pudiera explicar la compra de 3 propiedades por un valor total de $320,000 en efectivo. Presentó los registros de sus cuentas personales anteriores al matrimonio. Presentó la línea de tiempo exacta que conectaba cada compra con los periodos de mayor desvío de fondos de la empresa. Y presentó la fecha de constitución de la empresa intermediaria, que era posterior al matrimonio en más de 15 años y que por tanto no podía ser considerada un activo previo bajo ningún argumento legal razonable. Fue un momento de una claridad devastadora. No porque fuera dramático, sino precisamente porque no lo era. Era simplemente la verdad, presentada con orden y con evidencia, sin adornos, sin exageraciones, sin ningún elemento emocional que pudiera distraer de la contundencia de los hechos. El abogado de Brenda solicitó hacer una declaración adicional. El juez se la concedió. Habló durante varios minutos, pero yo podía escuchar en su argumentación que había algo diferente respecto al principio de la audiencia. Había menos certeza. Había más condicionales. Había más referencias a la necesidad de tiempo adicional para revisar documentación, de espacios para presentar evidencia complementaria, de plazos que en este punto del proceso ya no existían de la manera que él hubiera necesitado. Cuando terminó, el juez revisó sus notas durante un momento largo. La sala esperó en silencio. Luego habló. Dijo que la evidencia presentada era suficientemente sustancial como para mantener el congelamiento de activos vigente y para ordenar una auditoría judicial independiente de los movimientos financieros documentados. Dijo que el acuerdo de divorcio original quedaba suspendido en todos sus efectos hasta que la auditoría estuviera completa y el tribunal pudiera determinar el patrimonio real de ambas partes con base en información verificada. Y dijo que los resultados de la investigación penal paralela serían incorporados al expediente en cuanto estuvieran disponibles. No fue una resolución final. Fue algo más importante en ese momento. Fue la confirmación de que el terreno que Brenda creía haber ganado ya no le pertenecía. De que lo que ella había construido con tanta paciencia y tanta confianza estaba siendo desarmado pieza por pieza en la misma sala donde ella había esperado celebrar su victoria definitiva. Salimos del juzgado pasado el mediodía. El sol de afuera tenía esa intensidad de las horas centrales del día que obliga a cerrar los ojos un momento cuando sales de un espacio cerrado. Me detuve en la escalinata exterior y respiré el aire de afuera con una profundidad que no había sentido en mucho tiempo. Adolfo estaba a mi lado. No dijo nada por un momento. Luego me miró y simplemente asintió. Era suficiente. Los días que siguieron a la audiencia tuvieron una textura diferente a todo lo que había vivido en los meses anteriores. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de composición. No había euforia. No había esa sensación expansiva que uno imagina que debería sentir cuando algo por lo que trabajó tanto empieza a resolverse de la manera correcta. Era algo más tranquilo que eso. Más parecido al alivio profundo que llega cuando uno deja de cargar algo muy pesado y el cuerpo tarda unos días en recordar cómo es moverse sin ese peso. Adolfo me llamó 2 días después de la audiencia. Me informó que la auditoría judicial había sido asignada a un contador designado por el tribunal, un proceso que iba a tomar varias semanas pero que ya estaba en movimiento. Me informó también que las autoridades que llevaban la investigación penal habían solicitado formalmente la documentación completa del expediente civil como parte de su propio proceso. Las 2 líneas de investigación estaban avanzando en paralelo, alimentándose mutuamente, construyendo un caso que con cada semana que pasaba se volvía más difícil de contestar desde cualquier ángulo. Rodrigo había contratado a un abogado penalista de los más conocidos de la ciudad. Eso me lo contó Adolfo con una neutralidad que no ocultaba completamente lo que ese dato significaba. Cuando alguien contrata ese tipo de representación legal en esta fase de un proceso, no lo hace porque crea que puede demostrar su inocencia. Lo hace porque está calculando cómo minimizar el daño. Era una señal clara de que él sabía exactamente lo que había hecho y que su estrategia había cambiado de negar a negociar. Una semana después de la audiencia, el abogado de Brenda contactó a Adolfo. Quería explorar la posibilidad de un acuerdo. Adolfo me lo comunicó esa misma tarde con una precisión que agradecí. No lo presentó como una victoria ni como una trampa. Solo me lo presentó como lo que era, una información que yo necesitaba para tomar decisiones. Me explicó cuáles eran mis opciones.
Podía rechazar cualquier conversación de acuerdo y dejar que el proceso judicial siguiera su curso natural hasta la resolución final. O podía escuchar lo que tenían para ofrecer, sin comprometerme a nada, con la posibilidad de rechazarlo en cualquier momento si los términos no eran aceptables. Le pregunté su opinión. Me dijo que en su experiencia, cuando la evidencia es tan sólida como la que teníamos, los acuerdos que se producen en esta fase suelen ser significativamente más favorables para la parte que tiene las pruebas que cualquier cosa que el proceso judicial pudiera tardar meses adicionales en producir. Pero que la decisión era completamente mía y que él iba a respetar cualquier camino que yo eligiera con la misma dedicación. Le dije que escucharíamos. La reunión se produjo 4 días después, en la oficina de Adolfo, con los 2 abogados presentes y Brenda y yo sentados en lados opuestos de la misma mesa de reuniones donde semanas atrás Adolfo había extendido el expediente completo para que yo lo repasara por última vez. Era un espacio que yo conocía bien y esa familiaridad me ayudó a mantener la calma que quería proyectar. Brenda entró sin mirarme directamente. Se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa. Y por primera vez en todo este proceso, la vi sin la armadura que había llevado puesta desde el día en que me dijo que quería el divorcio. No había seguridad en su postura. No había esa ligereza de los días en que creía que había ganado. Había algo más parecido a la fatiga de alguien que ha estado sosteniendo una posición durante demasiado tiempo y ya no tiene la energía para seguir sosteniéndola. Su abogado presentó la propuesta. Era sustancialmente diferente a lo que ella había exigido semanas atrás tirando papeles sobre la mesa. Proponía la devolución de los activos desviados de la empresa a través de un plan estructurado. La transferencia de las propiedades locales al patrimonio de la empresa como parte de la restitución. Una renuncia completa a cualquier reclamación sobre la empresa o sus activos futuros. Y en términos del divorcio en sí, una división del patrimonio familiar real, el que había sido construido legítimamente durante el matrimonio, de manera equitativa y documentada. No mencionó la cuenta en el exterior de manera directa. Pero la omisión misma era una forma de reconocimiento. Su abogado sabía que nosotros sabíamos. Y sabía que ese punto iba a tener que ser abordado de alguna manera antes de que cualquier acuerdo pudiera considerarse completo. Adolfo escuchó toda la propuesta sin interrumpir. Tomó notas. Y cuando el abogado de Brenda terminó, Adolfo dijo con calma que necesitábamos incluir en cualquier acuerdo una cláusula específica sobre los fondos en el exterior, con un mecanismo de repatriación verificable y un plazo definido. Sin esa cláusula, me dijo en ese momento frente a todos, cualquier acuerdo carecía de la integralidad necesaria para ser considerado aceptable. El abogado de Brenda miró a su cliente. Hubo un intercambio silencioso entre ellos. Y luego él asintió. Acordaron incluirla. No firmamos nada ese día. Había detalles que necesitaban ser trabajados, redactados con precisión, revisados por ambas partes con el cuidado que merecía un documento de esa magnitud. Pero al salir de esa reunión había algo en el aire que era cualitativamente diferente a todo lo anterior. Era la sensación de que el terreno había quedado definido, que los límites estaban claros, que lo que quedaba por hacer era técnico, no estratégico. En el pasillo, antes de que cada uno tomara su camino, Brenda se detuvo un momento. Su abogado siguió caminando hacia el ascensor. Ella se quedó parada a unos metros de mí con una expresión que yo no supe leer del todo en ese momento y que todavía hoy me resulta difícil de describir con precisión. No me pidió perdón. No dijo nada que se pareciera a una explicación. Solo me miró durante un segundo y dijo, en voz muy baja, casi como si hablara para ella misma más que para mí, no pensé que llegaras tan lejos. No respondí de inmediato. La miré. Y luego le dije, con la misma calma con que había manejado todo esto desde el principio, yo tampoco pensé que fuera necesario. Se fue. Yo me quedé parado en ese pasillo durante un momento más, solo, con el ruido suave del edificio a mi alrededor. Y pensé que esas 2 frases, las suyas y la mía, resumían de alguna manera todo lo que había pasado entre nosotros en estos últimos meses mejor que cualquier documento legal o cualquier presentación en una sala de audiencias. Ella no había pensado que yo llegaría tan lejos porque nunca me había visto del todo. Había visto al hombre que trabajaba, que construía, que confiaba, que firmaba sin hacer preguntas. Pero no había visto lo que hay debajo de eso en una persona que ha pasado toda su vida aprendiendo a resolver problemas con paciencia y con precisión. Y yo no había pensado que fuera necesario llegar tan lejos porque durante 18 años había elegido creer que lo que teníamos era real. Ambas cosas eran verdad al mismo tiempo. Y esa doble verdad era probablemente la parte más difícil de cargar de todo esto.
El acuerdo final fue firmado 3 semanas después. Los términos quedaron exactamente como habían sido negociados, sin modificaciones sustanciales. Los activos desviados serían restituidos en un plazo definido con garantías verificables. Las propiedades locales fueron transferidas. La cláusula sobre los fondos en el exterior quedó redactada con la precisión que Adolfo había exigido. Y el proceso penal siguió su curso de manera independiente porque un acuerdo civil no tiene la capacidad de cerrar una investigación criminal, algo que el abogado de Brenda sabía desde el principio y que formaba parte del cálculo que habían hecho al decidir negociar. Rodrigo llegó a su propio acuerdo con las autoridades semanas después. No fue un proceso limpio ni rápido. Pero llegó. La empresa siguió adelante. Contraté a alguien nuevo para cubrir el área que Rodrigo había dejado, una persona recomendada por un contacto de confianza, con referencias verificadas y un perfil que no dejaba espacio para el tipo de ambigüedades que yo había ignorado demasiado tiempo en el pasado. Los números volvieron a cuadrar. El equipo recuperó una estabilidad que yo no había notado cuánto había perdido hasta que empezó a volver. Mis hijos se adaptaron con esa capacidad que tienen los niños de encontrar el equilibrio en situaciones que los adultos a su alrededor todavía están procesando. Los vi más. Hablé con ellos más. Aprendí a estar presente de maneras que el trabajo y la distracción de los últimos años me habían impedido practicar con la frecuencia que merecían. Lidia venía a cenar los domingos. Se sentaba en la misma silla de siempre, tomaba su café con la misma calma de siempre, y me miraba de vez en cuando con esa expresión que no necesitaba palabras para decir lo que decía. Una tarde, después de que los niños se fueron a sus cuartos y nos quedamos solos en la cocina, me preguntó cómo me sentía de verdad. No con el proceso, no con la empresa, sino yo. ¿Cómo estaba yo? Le dije que estaba encontrando el camino de vuelta a algo que no sabía exactamente cómo nombrar todavía. Algo que tenía que ver con confiar en lo que uno construye y en la manera en que uno lo construye. Con no ignorar lo que uno ve porque es más cómodo no verlo. Con entender que la paciencia no es lo mismo que la pasividad y que hay momentos en que la respuesta más poderosa que uno puede dar es simplemente saber esperar el momento correcto. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, tomó su taza de café con las 2 manos y me dijo algo que me quedó grabado de una manera que todavía hoy, cuando lo recuerdo, tiene el mismo peso que tuvo la primera vez que lo escuché. Me dijo, un hombre que sabe construir en silencio nunca pierde del todo. Porque lo que construye en silencio es lo único que nadie puede quitarle. Me quedé con esas palabras esa noche. Las seguí cargando los días que vinieron después. Las cargo todavía. Porque al final, cuando uno quita todo el ruido, todos los papeles, todas las audiencias, todas las noches sin dormir y todos los momentos en que el peso de lo que estaba pasando se sentía más de lo que yo quería admitir, lo que quedaba era algo simple. Yo no gané porque fui más inteligente. No gané porque tuve mejores abogados. No gané porque el sistema funcionó exactamente como debía. Gané porque dejé de ignorar lo que veía. Y esa, al final, es la única victoria que realmente importa.